Una de las herramientas que más solemos observar cuando leemos una revisión sistemática es la escala de evaluación metodológica de Pedro. Esta escala es bastante útil ya que nos da datos muy importantes acerca de la calidad y de la validez de los estudios experimentales añadidos en la revisión sistemática como tal. Suelen ser estudios controlados aleatorizados y esta escala se encarga de evaluarlos para saber si son de calidad y pueden ser añadidos a la revisión sistemática o si se les puede dar un peso importante para realizar el metaanálisis. Yo no sé ustedes, pero normalmente veo que esta escala es un poco ignorada a la hora de leer una revisión sistemática. No le damos el peso correspondiente, es una escala muy infravalorada y no debería ser así. Simplemente por el hecho de que en sí la escala se encarga de evaluar cada uno de los estudios que se añadieron en la revisión sistemática, por lo tanto, al interpretar la escala podemos saber si la revisión sistemática en sí pues es fiable, es de calidad, sin necesidad que el autor nos los ponga de manera explícita en el texto. Y es que los autores añadieron la escala de Pedro. Si de entrada ves que no se encuentra, pues ya deberías empezar a dudar de la revisión sistemática. Ojo, esto no quiere decir que sea la mejor escala o que sea la única escala que existe. En nuestro video de fisioterapia basada en la evidencia, que está en nuestro canal de YouTube, analizamos a profundidad la escala de Oxford. Sin embargo, esta escala es importante porque va a ser muy común encontrarla. 3 de cada 5 revisiones sistemáticas que tú leas acerca de temas de fisioterapia van a estar analizando los estudios experimentales con la escala de Pedro. Es una escala creada exclusivamente para temas de fisioterapia, así que normalmente en revisiones sistemáticas realizadas por fisioterapeutas o temas específicos de fisioterapia va a estar incluida. La escala de Pedrito ofrece una importante fuente de información. Esta escala va a evaluar la validez interna y el análisis estadístico del estudio. Presenta 11 ítems y dependiendo de la presencia o no de indicadores de calidad de las evidencias científicas presentadas, se va a otorgar un punto o 0 puntos a cada ítem. Es decir, si el ítem cumple con los indicadores y están presentes los indicadores de calidad, se le otorga un punto, o si no están presentes, se le otorga 0 puntos. Estos puntos al final se suman y entre mayor sea la puntuación, quiere decir que el estudio analizado es de mejor calidad metodológica. Por ende, puede ser incluido en la revisión sistemática y puede ser analizado a mayor profundidad. Un estudio controlado y autorizado con una puntuación de escala de Pedro de 8 o 9 quiere decir que es un estudio muy bien realizado, que tiene sus sesgos, sin embargo, puedes fiarte de la información que te está ofreciendo. Si observamos los ítems, pues son bastante sencillos de interpretar. Es un ejemplo de la escala de Pedro traducida en español. Normalmente en las revisiones los vamos a encontrar en inglés porque la mayoría de las revisiones sistemáticas están publicadas en inglés. Pero bueno, como les comentaba, los puntos son muy fáciles de interpretar. En el punto número 1, los criterios de elección fueron especificados. Esto hace referencia a que cuando se obtiene la población o los sujetos para realizar un estudio, se especifica de dónde se obtuvieron los sujetos, así como los criterios de inclusión para aceptar a esos sujetos para el estudio experimental. Punto número 2, los sujetos fueron asignados al azar a los grupos. Es bastante claro. En un punto número 3, la asignación fue oculta. Esto hace referencia a que cuando se dividen en los grupos control y grupo experimental, a los sujetos no se les indica a qué grupo van a pertenecer. Punto número 4. Los grupos fueron similares al inicio en relación a los indicadores de pronóstico más importantes. El punto número 4 simplemente habla de la evaluación previa al estudio como tal. Los resultados de esa evaluación son similares, hablando, digamos, de algún tipo de patología. La sintomatología es muy similar entre ambos grupos o entre los sujetos de ambos grupos, sin importar a qué grupo pertenecen. Punto número 5, todos los sujetos fueron cegados. Es bastante claro este punto. Durante la realización del estudio no se les indica a los sujetos a qué grupo pertenecen, ya sea grupo experimental o grupo control. Punto número 6, todos los terapeutas que administraron la terapia fueron cegados. Es lo mismo que el punto pasado, simplemente aplicado a los terapeutas como tal. Punto número 7, todos los evaluadores que midieron al menos un resultado clave fueron cegados. Esto habla de las personas que evalúan al principio y al final del estudio. Hay quienes evalúan también a la mitad del estudio, pero normalmente es al principio y al final. No son los mismos que van a realizar como tal el tratamiento terapéutico. Por eso es diferente el punto 6 al punto 7 y habla de que los evaluadores pues no van a saber si están evaluando al grupo control o al grupo experimental. El punto número 8, las medidas de al menos uno de los resultados clave fueron obtenidas de más del 85% de los sujetos inicialmente asignados a los grupos. Esto toma relevancia cuando se analizan normalmente patologías terminales. ¿Por qué? Porque la población, ya sea del grupo control o experimental, puede reducirse por efectos adversos o porque los sujetos deciden dejar el estudio por X o Y razón. Entonces la población disminuye
y al menos tiene que existir el 85% de los sujetos para evaluar un aspecto clave del estudio. Punto número 9. Se presentaron resultados de todos los sujetos que recibieron tratamiento o fueron asignados al grupo control. O cuando esto no pudo ser, los datos para al menos un resultado clave fueron analizados por intención de tratar. El punto número 10. Los resultados de comparaciones estadísticas entre grupos fueron informados para al menos un resultado clave. El punto número 10 a veces no se encuentra en la mayoría de los ECAs porque normalmente un estudio experimental no toma datos estadísticos como tal. Entonces es raro encontrar un ECA que te dé datos estadísticos sobre la población al principio y al final del estudio. El punto número 11, el estudio proporciona medidas puntuales y de variabilidad para al menos un resultado clave. Esto simplemente se refiere a que el tamaño del efecto del tratamiento pues es de relevancia, que el efecto del tratamiento tiene que ser descrito como la diferencia en los resultados de los grupos y como el resultado en cada uno de todos los grupos. Entonces la medida de variabilidad va a incluir desviaciones estándar, errores estándar, algunos sesgos, intervalos de confianza, heterogeneidad, homogeneidad, todos estos aspectos que van a brindarle más confianza al estudio para saber si el tratamiento al final fue beneficioso, si tuvo un impacto importante, si tuvo, como se expone en el estudio, resultados significativos. En realidad pues no hay necesidad de aprendérselos, pero sí es importante que sepas reconocerlos, que sepas darle su respectiva relevancia, ya que al momento de analizar una revisión sistemática, pues cuando tú interpretas la escala de Pedro te puedes dar cuenta si los estudios que se añadieron como tal en ella son fiables, si te puedes fiar de la revisión sistemática y sobre todo si es aplicable a tu práctica clínica diaria.